Pues nos da muchísimo gusto tener hoy en Ciudadanos en Red a un gran economista, a un gran periodista financiero y económico, pero sobre todo a un gran amigo, un hombre que yo quiero y respeto desde hace muchos años, que le estaba yo comentando a Pepe Yuste, que es nuestro invitado el día de hoy, pues que no nos lo perdemos en Alebrijes, Águila o Sol, en Fórmula Financiera, todos los días en Fórmula Financiera, de 8 a 10 de la noche, en Alebrijes los domingos, que le digo que me hacen los domingos porque a las 8 de la noche ahí estoy muy pendiente de qué van a decir. Y bueno, Pepe, pues de verdad, Jaime Guerrero y yo que conducimos este espacio para Ciudadanos en Red, te agradecemos muchísimo que estés hoy aquí con nosotros, sobre todo para hablar de temas que le interesan muchísimo a las personas, pero que a veces sentimos que nos falta un poquito de pedagogía económica, de explicar, de hacerlo asequible a todos, lo macroeconómico, lo económico, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Tere, Jaime, muchas gracias por la invitación. Desde luego, a sus órdenes. Lo que Jaime, pues gusten, por favor. te doy la palabra. Bueno, pues me da mucho gusto. Entiendo que están cumpliendo 13 años en Fórmula Financiera en estos días, ¿no? Fíjate que fuiste amable y te lo Sí, agradezco. no. Son 24, me quedo. ¿24 años? Sí, Pero virgen. Sí, Y ya sabes. eso te habla de una cosa, ¿no, Pepe? O sea, te habla de que, pues, si nos hubiéramos dicho hace 50 años que un programa económico iba a durar tanto, pues la verdad todo el mundo hubiera dicho, no, pues de variedades sí, de comedia, pero económico, y luego con tres personas que van a hablar de cosas que parecen tan lejanas al ciudadano común, pues no. Pero aquí quiero preguntarte una cosa, inflación, de repente empieza a volverse un tema, de repente estamos en inflaciones, calculando ya más de 6% del cierre de este año. ¿Es un tema para los ciudadanos de a pie, Pepe? Sí, desde luego, Jaime. Sí es un tema para los ciudadanos de pie porque pues te impacta. Cada quien tiene su propia inflación, depende de lo que tú compres. No, pero la verdad es que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como medimos la inflación, que es este índice, pues sí te da un factor donde te va indicando que sí los precios están aumentando. Tú lo ves porque están aumentando sobre todo en dos sectores que sí golpea los bolsillos. O sí, si no los golpea, por lo menos sí los afecta. ¿Cuáles son estos dos sectores? Por un lado, el energético, gasolinas, aunque el gobierno ha tratado de evitar el gasolinazo, no ha podido, han aumentado las gasolinas, y el gas LP, que bueno, ya sabes todo lo que se ha creado. Pero aún fíjate, aún con este tema, por ejemplo, en el gas LP que crea un gas de bienestar y le pusieron precio controlado y lo trataron de evitar, aún así el gas LP ha aumentado 20% en este año. Solo para que veamos que esta inflación sí nos está afectando. Ese por el lado de los energéticos, que es un tema especial. Y por el otro lado, el de verduras, frutas y verduras, ahora sí que parecería anuncio de comercial de televisión, pero el de frutas y verduras también nos afecta. ¿Por qué nos afecta? Porque en la pandemia hubo estos frenos y arranques. De repente estaba cerrada la economía, no había tantas compras o algunos productores se frenaron, se abre la economía, empieza a haber una sobredemanda, todo el mundo quería comprar. En estos frenos y arranques también ha afectado un poco a estos temas, y entonces tanto en energéticos, gasolina, gas LP sobre todo, y lo que son verduras y frutas, nos ha afectado la inflación. Oye, Pepe, ¿esto puede afectar a corto plazo nuestra capacidad adquisitiva? ¿Puede poner en riesgo la estabilidad económica del país? ¿Cómo lo ves? Porque, mira, a lo mejor es que yo ya estoy grandecita y me acuerdo de aquellas épocas, en los años 80, 90 todavía tantito, en donde la inflación era algo que estaba desbocado. O sea, tú llegabas al súper a comprar algo y al otro día costaba más y al otro día costaba más. Y me acuerdo mucho de esos famosos pactos con los que de la Madrid, por ejemplo, trataba de controlar la inflación. ¿Qué horizonte ves para México en esto? ¿Llegaremos a esto tan preocupante? Fíjate que yo creo que no, y te voy a dar las razones de mi optimismo, que la verdad es que espero ahí sí contagiarlos un poco porque todo está un poco pesimista en el tema de inflación. Hay quien dice que no va a ser transitoria.
Y los que dicen que va a ser transitoria son por estos efectos de la pandemia, que al demandar de repente más combustible, al abrirse las economías, sobre todo Estados Unidos, China, han absorbido más combustible de todas partes y entonces el precio se eleva, o estos que comentábamos de lo del campo. Y hay quien dice que pasando esta situación, una vez que se normalice ya la actividad económica, que ya haya sido esta apertura que tuvimos en el 2021, la inflación va a ser transitoria y va a ir descendiendo. De hecho, eso es un poco la visión que trae el propio Banco de México, que como sabemos es el principal garante para que no aumente la inflación. Es un mandato constitucional del Banco de México, por eso es autónomo. En ese sentido, se esperaría que fuera transitoria este año, sí al 6%, sí esperamos un aumento por lo menos del 6%, es el doble del que deberíamos de tener. El objetivo que tiene el propio Banco de México es 3%, es del doble. Pero para el siguiente año ya ir poco a poco bajándola, llegar al 4% y ya para 2023 estar hablando otra vez del 3%. Esperemos que sea transitoria. Para algunos preocupa mucho que no vaya a ser transitoria, Tere, en efecto, como tú bien dices, porque que vaya a contagiar a los demás precios, porque sabemos cuando tú empiezas a alzar precios, el otro empieza a alzar precios, dice, no, ahí viene el costo, mira, a mí me costó más esto, yo llego a los precios. Esperemos que eso no se dé. ¿Qué se está haciendo? Yo creo que aquí hay dos variables claves que se están haciendo en la economía mexicana. Uno, el gobierno mexicano, ahí sí le podríamos decir lo que quieras a la cuarta transformación, pero por lo menos no se está endeudando, trae finanzas públicas sanas con distintas cuestiones, pero no se está endeudando, no está gastando de más, no le está poniendo más leña a la hoguera de la inflación, el gobierno mexicano. Y dos, el Banco de México sí está atento, ya está empezando a elevar tasas de interés, todo este año las ha empezado a elevar. Lo más seguro es que terminemos el año con un 5% ya de tasa de interés. Entonces el Banco de México también está haciendo lo suyo. Los dos, Banco de México y el gobierno, yo creo que están haciendo lo suyo. Perfecto. A ver, una pregunta. Antes de entrar al programa hablábamos un poco de los temas de la miscelánea fiscal. Ahí hay varios temas que se pueden tratar. Tú me hablabas del registro federal de causantes. ¿Qué hay con eso? Se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores, pero ¿tú cómo ves esa medida? O sea, ¿es una medida eficiente, ineficiente, política? Para los jóvenes, ¿verdad? Para los chavitos. Para todos, mayores de 18 años para arriba. Exactamente, Jaime Tere. Mira, aquí pasó en la Cámara de Diputados, era la propuesta del Ejecutivo, pasó sin cambiarle ni una sola coma. Ahí sí fue, Morena aplicó la aplanadora, que le hemos visto otras veces en cualquier partido hegemónico, aplica la aplanadora en la Cámara de Diputados. El Registro Federal de Contribuyentes o de Causantes para mayores de 18 años, es decir, cuando un joven cumpla 18 años, puede sacar ya el INE, pero tiene que sacar a fuerza su RFC, su Registro Federal de Causantes y su firma electrónica, la famosa FIEL. Eso dice el SAT que no te va a obligar a que tú presentes una declaración. Sin embargo, ahí hay muchas dudas, porque los jóvenes, obviamente, pues imagínate que un joven de repente reciba 20,000 pesos de los padres o de los tíos porque está estudiando para su carrera esto, y el SAT le diga, oye, ¿de dónde sacaste estos 20,000? No me los declaraste. ¿Tiene que declarar o no el joven? Esa es la gran duda. Dice el SAT que no, que van a ser contribuyentes sujetos no obligados, así se llama la figura, sujetos no obligados. Pero sí hay dudas de que esto sería discrecional a como lo deja el SAT. O sea, no hay nada seguro con relación a esto, porque esa inquietud que tú dices, Pepe, pues, digo, a mí, sin ser economista ni nada, pero como periodista, la plantean reiteradamente, papás que dicen, oye, entonces vamos a pagar doble, o sea, yo pago mis impuestos y cuando se hace el depósito a mi hijo, tenemos que volver a pagar, o sea, eso todavía no está regulado. Ese es el riesgo, Tere, en efecto, y ese es el riesgo y la preocupación que tenemos todos, porque no está totalmente reglamentado. Supuestamente así va a ser y supuestamente el SAT lo va a llevar adelante así, pero sí quedan dudas. Vaya, se entiende que con una economía donde hay una enorme economía informal, el SAT quiera tener ya registrados desde los 18 años a cualquier joven para que en el momento en que trabaje diga, sabes que aquí ya tienes este dinero, ¿de dónde salió? Pero quedan dudas si va a presentar la declaración, si no las va a presentar, cuando le llega un dinero de los padres, que es, en fin, dice el SAT que a algunos jóvenes les estaban robando su identidad, lo cual es cierto.
pero ¿cuántos pueden ser ellos? Que algunas factureras digan, oigan, ¿saben qué? Este joven Pedro Pérez cumplió 18 años, no ha sacado su RFC, vamos a hacer un robo de identidad y le metemos 40 millones de pesos. Pero ¿cuántos jóvenes pueden tener 40 millones de pesos? Creo que eso podría verlo el SAT de otra manera, sinceramente. Y es un poco el sello de la casa, ¿no? Que ven como que una pequeña rama que está mal y podan todo el árbol, ¿no? Aquí creo que lo pueden haber visto de otra manera. Oye, Pepe. La medida parece, pues, más bien con un interés recaudatorio, aumentar la recaudación a como dé lugar. Pero aquí me llama la atención, por ejemplo, se podría cruzar los depósitos bancarios con el registro nuevo que alguien sacara, porque me parece que la intención última es esa. O sea, que de repente te diga el SAT, oye, tú tienes un depósito bancario de tanto y no tienes registro federal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no solamente me refiero a los jóvenes de 18, me refiero, por ejemplo, mucha gente está en el mercado de aquí te pago, pues, digo, hay muchos empleos en donde la paga es en efectivo. Entonces, si alguien va y mete su dinero en el banco, pues me pregunto, no por mis millones, claro, pero me pregunto si el SAT va a cruzar depósitos bancarios contra pues registros o no registros. Desde luego que los va a cruzar, Jaime, ahí no tenemos duda, no hay secreto bancario para el SAT, recordemos eso, los va a cruzar perfectamente. Ese es el principal problema, donde obviamente el joven de repente tenga ese dinero, dice, no, en tu cuenta bancaria está este dinero, que quizás además fue de una beca, puede llegarle, o un seguro de estos educativos que le dieron el papá, o los papás, puede llegarle de alguna manera. Entonces, que le dijeron, oye, no estás presentando aquí la declaración, ¿qué pasó con este dinero? ¿Por qué lo tienes? Claro que claro, y hay que decirlo así claramente, es una medida de control del SAT. En una medida de control donde pues son 2 millones de jóvenes los que anualmente cumplen 18 años, a esos 2 millones de jóvenes quiere ya tenerlos controlados. Creo que aquí más bien habría que hacer otro tipo de medidas. Es cierto que en México se cobran muy pocos impuestos, pero que vayan contra la economía informal. ¿Por qué no realmente ir contra la enorme economía informal? Quizá porque es electorera, da votos, tiene otras cuestiones, pero en cambio, sí aquí fuiste contra los jóvenes y la aplicación va a ser, yo creo que muy complicada. Oye, Pepe, pero eso no se va a transformar en que todo mundo quiera hacer transacciones en efectivo. O sea, totalmente, ¿para qué deposito yo en el banco? Haz de cuenta, joven. Estoy estudiando y me depositan mi dinero para la universidad. ¿Para qué lo deposito? Pues mejor que me lo dé mi papá en efectivo y entonces ahí se acabó todo. Ahí no pueden checar nada. Y eso no es malo para la economía en general. Yo creo que sí, yo creo que ese va a ser el efecto inmediato que va a tener esta medida, que todo el mundo va a empezar a dar el dinero a los jóvenes en efectivo. Y a todos. Y a todos en efectivo, ese es el problema. Fíjate que así como traen una medida muy buena, que es este régimen simplificado de confianza, que es donde pequeños empresarios con actividad empresarial, personas físicas con actividad empresarial que ganen en total, en todo el año, menos de 3,5 millones de pesos, bueno, van a poder pagar hoy en día solamente 1 o 2.5% de ISR. Es una medida buenísima. Yo creo que eso puede ser un antes y un después. Y eso haría hasta que incluso, posiblemente, alguien de la economía informal dijera, oye, si voy a pagar tan poco impuesto, solamente 1% o 2%, me conviene formalizarme, hasta doy facturas, en fin. Pero así como traen esta medida, que evitaría el efectivo, llegaría a la formalización, traen esta otra del RFC a mayores de 18 años, que yo creo que todos los jóvenes y todos los papás o parientes que tengan van a utilizar el efectivo. La verdad es que ahí el tema no se comprende porque yo creo que sí llevará al uso de efectivo inmediato. Jaime. Sí, a ver, miscelánea fiscal. La gente oye miscelánea fiscal, se aprobó, no se aprobó, etcétera, y la ve como algo que quién sabe qué sea. ¿Cómo podemos traducir los temas, aparte del registro, los temas de la miscelánea a la gente que no está atenta, digamos, a estos temas, Pepe? La miscelánea fiscal cada año son los nuevos impuestos que te van a cobrar o la forma de cobrarte los derechos. Es todo lo que te va a cobrar, la forma en que el Estado te va a cobrar realmente, que se va a hacer de ingresos a través de ti. Esa es la miscelánea fiscal. Por eso es tan esperada. Cuando vimos en algún tiempo que querían cobrarle, por ejemplo, casi siempre era que te cobraban
a los celulares que estaban en boga, fue una gran expresión, oigan, no cobren a los celulares el impuesto, porque si no van a dejar de haber muchos celulares. Pero en fin, todo eso viene en la miscelánea fiscal. Si te cobran más IVA, si te cobran más ISR, si le cobran más a los cigarros o al alcohol, en fin, todo esto viene en la miscelánea fiscal. Incluso vienen hasta los pagos de derechos. Si, o por ejemplo, en esta miscelánea fiscal van a cobrar más por sacar el pasaporte y por entrar a un museo, van a cobrar más. Y lo que estamos viendo es que el gobierno actual, pues se le acabó el dinero, muy claramente se le acabó el dinero, hizo la promesa de no aumentar impuestos y la está cumpliendo, no está aumentando impuestos, pero entonces, ¿qué está haciendo? Cobrar hasta donde pueda sin aumentar impuestos. Si te cobra más pasaporte, si te cobra más por museos, si está haciendo esta medida de a los que cumplen 18 años, tenerlos controlados, o sea, sí está llevando todo un efecto de control. Y esto es lo mismo, digamos, en el fondo es la misma razón por la que quitaron la posibilidad de deducir impuestos a las empresas para apoyar organizaciones ciudadanas. ¿Cómo ves esto? Tal cual es ese mismo razonamiento, y ahí preocupa porque, fíjate, si acabaron con los fideicomisos, y ya se acabaron también los guardaditos que había en los fideicomisos, por cierto, se lo llevaron todo. Se acabaron con los fideicomisos que hacía con los fondos que eran para cultura, para distintas razones, para salud, para lo que había de gastos catastróficos, en fin, se llevaron todos para el tema del Fonden, también se acabó esto, Sí, se llevaron todo eso, se acabó el dinero, y ahora, entonces, la sociedad civil, ¿qué hace? Pues tú tienes organizaciones civiles, a ver, las principales de estas organizaciones civiles, ¿cuáles son? Cruz Roja y el Teletón, solo y hay muchas otras que obviamente apoyan a personas con VIH, apoyan a gente con distinta capacidad, todo, ¿no? ¿Por qué les quitas una forma de donar? Aquí están restringiendo la donación a las personas físicas. Las empresas van a poder seguir donando, igualito como lo están haciendo, idéntico, pero les restringen a las personas físicas. ¿Por qué restringes a las personas físicas? Y de nuevo, porque vieron unos 4 o 5 casos enormes de personas físicas que realmente deducían todo, millones de pesos, y se les hacía extraño. Pues entonces revisas a esas personas físicas. ¿Por qué? Otra vez arrasas con todo mundo. Creo que ahí sí, la verdad es que va en contra de estas instituciones que hacen un papel que el gobierno y el Estado mexicano no está haciendo, por eso están ahí. Vaya, ¿qué yo te puedo decir decíamos, de Cruz Roja? No está, ahí no está el Estado. ¿Qué te puedo decir del Teletón? No está el Estado. En apoyo a VIH no está el Estado. Entonces, ¿para qué? La verdad es que afectar a estas organizaciones civiles. Jaime. Y ahí en ese caso me preocupa la expresión que usas, Pepe. Se le acabó el dinero, porque dice el presidente que la iniciativa privada no está para ayudar a la cultura, ni para ayudar a los enfermos, ni para los desvalidos, ni para nadie, que esa es una tarea del Estado. Y si se le acabó el dinero, pues la pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos grupos? Ese es el problema, Jaime. Estamos frente a un gobierno muy centralista, que le gusta manejar solo él todo, que no cree mucho en la sociedad civil, que le tiene desconfianza a todas las organizaciones que vengan de la sociedad civil, y es muy claro que el gobierno del Estado no puede con las actividades, y están ahí estas organizaciones, porque no ha podido el Estado con todo esto. Ese es el problema, y estamos viendo un gobierno centralista. ¿Por qué se les acabó el dinero? Entre otras razones, porque, bueno, uno, en efecto, y hay que reconocérselos, no se están endeudando. Eso sí hay que reconocerle a López Obrador, al presidente López Obrador, no está endeudando. Pero el problema es que, por otro lado, de lo poco que tiene, lo está gastando en Pemex. Pemex hoy en día es la empresa petrolera más endeudada del mundo, y para que no caiga en un default, para que no vaya a caer realmente en un problema tan serio, el gobierno mexicano le está da dinero a Pemex, por ejemplo. Entonces, el poco dinero que tienes, pues no lo estás usando de la mejor manera. ¿Para qué llevárselo todo a Pemex? Es una locura lo que están haciendo en ese sentido con Pemex. No aumenta la producción petrolera. Pemex ha regresado a hacer adjudicaciones directas, que son de lo más oscuro que hay. Está regresando realmente a todas las canonjías que había con el sindicato. Bueno, y ya no se diga de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora está la reforma eléctrica. Otra vez, la CFE regresó a darles a los trabajadores, a contra, como va todo el mundo, que a los 25 años de haber trabajado ya puedes pensionarte. Es decir, si alguien entró en la CFE a los 20 años, a los 45 va a estar pensionado.
además con más del 100% en muchos casos. Entonces, no va a haber dinero que alcance para solventar esto. Yo creo que los pocos recursos que tienes los estás malbaratando realmente en estas actividades, en estas dos Oye, empresas. Pepe, y con todo esto que estamos viendo, suben las tasas de interés, sube la inflación, gran parte del dinero del Estado se va para apoyar energías sucias como Pemex, como la CFE. ¿Cuál es el horizonte para México? ¿Cómo crees que, entiendo todas las perspectivas que hacen Citibanamex o el propio Banco de México, en fin, pero así en la vida real, con toda la experiencia que tú tienes, ¿qué nos espera a los ciudadanos? La clase media, creo yo, es la que más ha sufrido con todas estas medidas. Si quieres pedir un crédito, por ejemplo, pues va a ser caro el dinero por el problema de la inflación. ¿Qué sigue para los pequeños empresarios, para los micro, para los profesionistas? ¿Cuál es el horizonte que ves? El horizonte que se ve es de una actividad económica muy baja, la verdad. Sí, sí, ojo, sin crisis, porque en efecto creo que aquí podemos salvarnos de una crisis financiera, muy claramente. Es finanzas públicas sanas. Vaya, si vemos la cuarta transformación, no es la típica izquierda populista de América Latina que siempre se endeudan. Venezuela se superendeudó, Argentina se superendeudó, hasta la fecha siguen endeudados con todo el mundo Argentina, no, Bolivia ni se diga. No es esto, aquí sí es una mezcla distinta, no es sui generis. No se está endeudando, hay finanzas públicas medianamente sanas, no, por ahí no vendría una crisis financiera. Entonces te da que vas a tener cierta estabilidad. El problema es que tampoco estamos creciendo. Es más, venimos, realmente no hemos encontrado la fórmula de crecimiento y estamos creciendo menos que antes, que con los sexenios anteriores. Que nos cayó la pandemia, está bien, desde luego, fue un evento inusitado en un siglo. Nos cayó la pandemia, pero después no estamos tomando tampoco el ritmo de crecimiento. Entonces, si vemos, por ejemplo, hay algunas actividades económicas, tan solo en bienes inmuebles, están hoy en día totalmente frenados los bienes inmuebles, todos los que eran de casas, departamentos, toda esta parte está hoy en día frenada. Es una actividad, la construcción residencial, que está totalmente frenada, y en eso ves muchas otras actividades. Pero si este tipo de construcción que tiene efectos multiplicadores está frenado, pues imagínate el resto de la economía. Estamos en dos vías. El mercado interno, la economía interna va yendo muy lento, y lo que nos está jalando son las exportaciones hacia Estados Unidos. O sea, ahí sí, benditas remesas y casi bendito Biden. Y por último, empleo. A ver, dice el presidente en una mañanera, y lo confirma Zoe Robledo, que ya se tienen recuperados los empleos que se tenían antes de que empezara la pandemia. Lo que yo me pregunto es, primero, si estos empleos son de la misma calidad que los anteriores, que no eran bastante buenos de todas maneras, digamos. ¿Y cómo están los empleos en la economía informal? Porque ahí los datos pues son, pues quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo ves esto de los empleos formales recuperados y los empleos informales? Tengo la misma preocupación que la tuya, Jaime, en cuestión de empleo. Sí se recuperó los mismos empleos formales que están en el Seguro Social a prepandemia, vaya, a marzo, febrero del 2020. Tenemos 20.600.000 personas que están ahí en el Seguro Social, pero eran los que estaban en febrero 2020. Eso cada año entra, no hemos recuperado el empleo que se tuvo que haber generado en 2020 y tampoco el del 2021, que es más de 1 millón de empleos formales, no está ahí. Y luego se perdió mucho empleo, como bien sabemos, y se fue para destapar la olla de presión. ¿A dónde se fue? A la economía informal, todo este empleo que se perdió. Recordemos, se perdieron 12 millones de empleos, se han recuperado muchos, pero la mayoría que se ha recuperado es de peor calidad. Todos los empleos que estamos viendo son por fuera, pagos en efectivo, ya no están contratando las empresas, es de peor calidad lo que ha sido, y incluso en términos de equidad de género, lamentablemente para las mujeres son las que más han sufrido, no han podido regresar al mercado formal de empleo, porque bueno, desaparecieron guarderías, la situación después de la pandemia ha sido muy complicada también para ellas. Entonces
No estamos viendo tampoco la contratación de mujeres. Así que quien se quedó hoy en día con el empleo es de peor calidad y en cuanto a mujeres no están consiguiendo puestos de trabajo. Oye, Pepe, ya para finalizar, lo que pasa es que es muy interesante escucharte, preguntándote algo así tipo Nostradamus. ¿Para qué año se podría pensar que realmente llegáramos a tener nuevamente un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.5, de 2%? O sea, ¿esto se ve posible? Mira, la Secretaría de Hacienda trae en su proyección lograr el crecimiento hasta del 4%, 4.1% para el siguiente año. ¿Se logrará? Todo el mundo tiene muchas dudas. Ahí, otra vez, lo que estamos pensando es que nos jale Estados Unidos, que nos jalen toda la producción otra vez a Estados Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio, a través de esta política de Joe Biden de demanda efectiva, que está jalándonos bien, que nos jale otra vez a Estados Unidos. Pero, sinceramente, ¿qué ha pasado, Tere? ¿Por qué no crecemos? Porque ahí tenemos que ir de la mano inversión pública con inversión privada, y la inversión privada está detenida. Si vemos la inversión privada del 2018, no logramos a esos niveles. Les ha golpeado la inversión privada en la confianza. ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, pues, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el tema de la cervecera Constellation Brands, de que por a mano alzada, no discutieron nada un tema del agua que era posiblemente muy discutible, pero debatible y negociable. No lo discutieron a mano alzada, dijeron, no, pues esta cervecera de $2,000 millones se va para abajo, pues obviamente empiezan a no invertir. La reforma eléctrica, en la reforma eléctrica estamos hablando de $40,000 millones que se ha invertido, que en efecto no dudo que en el tema de autoabasto, que es lo que más critican las grandes compañías como FEMSA que se autoabastecieron, que de repente no era solo autoabasto, que vendieran. Pues entonces tú sancionas a las que vendieron, pero no echas abajo todo. Además es energía más limpia y más barata. En cambio ahora la CFE nos va a dar energía más cara a todos, que aunque nos la subsidie, pues nos las van a cobrar por otro lado porque nosotros vamos a pagar el subsidio. Pero bueno, un poco regresando, Tere, perdón por toda esa explicación amplia. Qué bueno. La inversión privada se ha visto mermada en cuanto al nivel de confianza, y sin confianza, pues no ha crecido. Sí se mantiene porque la economía mexicana sí es resiliente. Vaya, somos la economía número 15 del mundo, número 14, número 15 del mundo. Somos una economía que es estable, que ahí sí hay que decirlo, vamos a tener estabilidad. Tenemos acceso al mercado más grande del planeta, que es Estados Unidos. Eso te hace que haya reinversiones, pero no estamos viendo una inversión nueva. Incluso la inversión fija bruta que vemos cada mes que nos da a conocer el INEGI, la verdad es que no ha crecido. Entonces, no estamos viendo, para crecer necesitamos inversión, para que esa inversión en efecto genere empleos, se genere mayor consumo y tengamos este círculo virtuoso, pero no estamos viendo esta situación. ¿Y esto se vería como para cuándo, Pepe? Perdón que insista yo. Sí, Tere, mira, la verdad espero es que seas Nostradamus. Mira, el secretario de Hacienda espero que tenga razón, Rogelio Ramírez de la O. Pude platicar con él hace 3 semanas y decía Rogelio que él espera que realmente Estados Unidos nos esté jalando, que espera, tiene posibilidades de va a haber nuevos proyectos. Sabemos que los proyectos CAI insignia hoy en día no jalan a la economía. Jalan a Tabasco, que está bien, refinería Dos Bocas, que bueno, jaló a Tabasco, más allá de que yo creo que no le va a generar valor agregado a Pemex y que es un tema que yo creo que no va por ahí, pero bueno, pero sí le generó empleo a Tabasco. El Tren Maya, pues puede generar infraestructura con todos los problemas que ha tenido, que los conocemos bien, pero tampoco es un tema nacional. Y el aeropuerto Felipe Ángeles tampoco generó tanto esto. Dicen que van a hacer un nuevo proyecto, megaproyecto turístico prácticamente en Nayarit, lo que es la Riviera Nayarit. Ahí tomarían todo este nuevo proyecto, lo impulsarían a través de Fonatur. Vamos a ver si esto se da, y sería en el Istmo de Tehuantepec. Esperemos que esto se dé, pero aunque se den estos proyectos, si no hay confianza para la inversión privada, dice la inversión privada, capaz que me vuelves a hacer lo mismo. Voy a invertir aquí, como la reforma eléctrica, $40,000 millones y me vas a decir que no, o como la cervecera, $2,000 millones y me vas a decir que no. Mejor me mantengo reinvirtiendo poco y ya luego veo, ese es el problema. Sí. Bueno, pues ya que no nos dijiste en qué acciones invertir, como esperaba Teresa, por mi parte, nada más te doy las gracias, Pepe, fue muy claro. Eso nos interesa mucho porque los grandes temas luego dices, ¿qué es esto? Y nos interesa que la gente, pues, de a pie, digamos, se acerque a estos temas
te doy las gracias, Pepe, fue muy claro y todo lo demás. Querido Pepe Yuste, de verdad que un privilegio, como siempre, platicar contigo, te lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, querida Tere, de verdad te mando un fuerte abrazo y qué gusto saber de ti de nuevo. Y ahí yo sí lo sigo mucho precisamente en sus redes. A ustedes, Jaime, muchas gracias como siempre. Encantado de estar con ustedes. Y ahí te vamos a estar dando lata. ¿Quién te manda a explicarlo tan claro? No, muchas gracias, encantado cuando gusten. Muchas gracias, un beso, Adiós. muchas gracias. Gracias. Bye.